Este video forma la segunda parte del tema de seguridad y salud en el trabajo o seguridad e higiene. En el video anterior hablamos de manera general de la seguridad y la higiene como conceptos amplios y también hicimos una revisión de las diferentes legislaciones que se deben de conocer y se deben de cumplir para que podamos decir que contamos con una buena seguridad e higiene en el sitio de trabajo. Desde luego, es muy importante entender que dentro de esto lo más importante es eliminar los riesgos que puedan llevar a un trabajador a accidentarse, ¿verdad? O a adquirir una enfermedad como consecuencia de su trabajo. Hay algunos conceptos básicos que tenemos que recordar dentro de lo que es la seguridad en el trabajo y empecemos por seguridad en el trabajo y riesgo en el trabajo. Definamos riesgo primero. Son accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de la actividad que desempeñan. Es decir, un riesgo es mientras estamos realizando la actividad o como consecuencia de haberla realizado. Por lo tanto, seguridad en el trabajo son todas aquellas acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. Es decir, una de las funciones más importantes de un ingeniero de planta es minimizar este tipo de riesgos, ¿verdad? Y prevenir, desde luego, que se presenten accidentes. También existen otros conceptos como el peligro y el riesgo, de nuevo, entendiendo peligro como una fuente o situación que tiene el potencial de daño en términos de lesión a la salud o daño a la misma, ¿verdad? A la propiedad, al ambiente de trabajo o a la combinación de estos. Es decir, todo aquello que afecte a alguno de estos elementos es un peligro, ¿sí? Desde luego, un riesgo es la combinación de que exista probabilidad y consecuencias de un evento. No solamente que pueda suceder, sino cuando suceda, qué es lo que va a ocasionar. Dentro de un centro laboral es la probabilidad de que una persona se vea involucrada directa o indirectamente en un accidente, es decir, que como consecuencia del accidente sufra algún daño físico en un incidente, accidente o enfermedad de trabajo y la magnitud del daño. Hay veces que la magnitud empieza pequeña y va creciendo conforme a el riesgo va aumentando. Muy bien, también hablamos de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Dice, accidente en la Ley Federal del Trabajo es un suceso que no deseamos, que da como resultado lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida para el proceso. Es consecuencia del contacto, puede ser con una sustancia, un objeto, la exposición en su medio, por arriba de la capacidad límite del cuerpo de la persona o la estructura del mismo cuerpo, ¿verdad? Y ahí está también la característica de accidente de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, que es un evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida o lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente de trabajo. Se dan cuenta, coinciden en muchos aspectos, pero es bien importante cumplirlos en todos los diferentes reglamentos, ¿sí? Incidente en la Ley Federal del Trabajo es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida para el proceso. Se repiten constantemente estos conceptos. De acuerdo a las normas oficiales mexicanas, es un evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar. Accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o inclusive la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en esta definición los accidentes que se produzcan al trasladarse directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel. Es bien importante esto segundo. A veces pensamos que eso no está cubierto, pero sí lo está. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Bien importante esto. Una lesión, pérdida de la integridad física y o mental del individuo. La incapacidad temporal se define como la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo, ¿sí? De ahí la parte de temporal.
La permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. La total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Es decir, la permanente parcial puede ser que seas útil para otras cosas. Eh, y la permanente total definitivamente pierdes la capacidad de realizar una tarea. Ambos casos son tristes, ¿verdad? No deseables. Sin embargo, cuando no se actúa de la manera correcta, cuando no se identifican los riesgos, cuando no se tienen los procedimientos adecuados, podemos llegar a este tipo de consecuencias. Un concepto bien importante, que es un acto inseguro. Es la acción de una persona con la probabilidad de causar un daño o accidente y depende del trabajador exclusivamente. Muchas veces se nos hace fácil hacer las cosas para cumplir con un resultado, ¿sí? A veces tenemos cierta presión que ocasiona el que hagamos un acto inseguro, ¿sí? Queremos cumplir con una cuota de producción, queremos obtener una información de manera rápida y cometemos errores. ¿Qué posibles causas puede haber? Estamos operando un equipo sin la autorización, no señalamos o no advertimos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando no marcamos los carriles o las líneas amarillas dentro de la organización, no estamos usando el equipo de protección. De pronto nos queremos hacer una broma, ¿verdad? Lo cual debería estar completo y absolutamente prohibido. Hacemos un levantamiento de una carga de forma incorrecta. Eliminamos dispositivos que nos puedan advertir de una situación peligrosa. Eh, Limpiar o reparar una máquina en movimiento, ¿verdad? Es decir, tratamos de hacer algo que deberíamos hacer con la máquina parada. Causas de un acto inseguro: el que no puede, el que no quiere y el que no sabe. En cualquiera de las tres situaciones son causas muy importantes y que de alguna forma la tenemos que buscar, solucionar. ¿Qué es una condición insegura? ¿Sí? Lesiones, que puede causar, perdón, una condición insegura: lesiones a las personas, pérdidas en el proceso, daños a la propiedad, daños al medio ambiente. Es decir, constantemente hemos venido repitiendo estos conceptos porque es muy importante que se nos queden grabados. Para mí, en lo personal, el más importante son las lesiones a las personas, pero también las lesiones o las pérdidas en un proceso, los daños a la misma propiedad de la empresa, daños al medio ambiente, sumamente importante, ¿sí? Causas: herramientas y equipo defectuoso, orden y limpieza deficientes, instalaciones provisionales, estamos haciendo el trabajo donde no tenemos que hacerlo, advertencias deficientes, no somos lo suficientemente claros en hacernos entender, el resguardo deficiente o inexistente, por ejemplo, de herramientas o de las sustancias peligrosas que hablábamos en el video pasado, ¿verdad? Condiciones inseguras, causas de esto, a veces viene desde la misma construcción, el mantenimiento que le estamos dando, el diseño, la operación propiamente de la maquinaria o equipo. Hablando de higiene en el trabajo y recordando también que la higiene lo que no quiere es causar enfermedades, no queremos causar daños a la salud de nuestro trabajador. Y por lo tanto, se define como la disciplina que se dirige al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en su centro laboral y puede causar una enfermedad. Como agente vamos a entender toda forma de materia o energía que existe en el medio ambiente laboral y que en determinadas circunstancias puede ocasionar un daño a la salud del trabajador. Dentro de estos agentes podemos encontrar físicos, químicos, biológicos, ergonómicos e inclusive psicosociales. ¿Qué entendemos por agentes físicos? Todo estado energético agresivo que tiene un lugar en el medio ambiente. Ahí tenemos una fotografía de una tarea que yo creo que muchos de nosotros hemos observado, ¿verdad? Donde la misma maquinaria ejerce cierta vibración sobre el cuerpo, ¿verdad? Que no es una vibración normal, ¿verdad? Pero también está el ruido, el calor, el frío, la iluminación, la ventilación, presiones anormales, radiación, etcétera, etcétera. Es decir, tiene mucho que ver con lo que revisamos en el tema de ergonomía. Sus efectos pueden actuar sobre órganos concretos,
¿verdad? De pronto, cuando un operador de camiones o un chofer, es por la vibración propia de estar transportando y estar dentro del camión durante mucho tiempo y afecta directamente sus riñones. Cuando hablamos de agentes químicos, sustancias naturales o sintéticas que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso pueden contaminar el ambiente. ¿Sí? Puede estar en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblinas, inclusive rocío. Y también, además, va a producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos, inflamables y existe probabilidad de alterar la salud de las personas que entran en contacto con él. Yo creo que icono aquí que estoy señalando es mm, quizás no común, ¿verdad? Pero algunas veces lo hemos observado cuando tenemos el riesgo de esto. Inclusive hay ocasiones donde solamente la gente que está capacitada y que cuenta con el equipo puede entrar a estas zonas, ¿no? Como lo estamos viendo en la fotografía con estas personas, ¿verdad? Que tienen su mascarilla, su filtro de aire, protección para las manos, ¿verdad? Con los guantes para que las sustancias no se derramen sobre la piel, la pechera, etcétera. Agentes biológicos, ¿sí? Organismos vivos y sustancias derivadas de los mismos presentes en el puesto de trabajo que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos, es decir, como dice aquí, gusanos, virus, bacterias, hongos que como consecuencia del trabajo o como parte del trabajo podemos estar expuestos. Agentes psicosociales, situaciones que ocasionan insatisfacción laboral o fatiga y que influyen negativamente en el estado anímico de las personas. Por ejemplo, ¿cuáles son factores de riesgo psicosocial? Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo, sueño, vigilia, estrés grave, adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto laboral, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Es decir, es bastante amplio lo que cubren los agentes psicosociales y que a veces no le damos tanta importancia con respecto a las cuestiones físicas o biológicas, pero también este tipo de elementos es necesario monitorearlos. Y claro, tener un experto que evalúe que estas situaciones realmente se estén presentando. Si nosotros queremos, ¿verdad?, que nuestros trabajadores estén bien informados y que de alguna manera los ayudemos como organización a que no estén expuestos a estas situaciones, tenemos que entender muy bien, por ejemplo, las características de cada uno de los contaminantes y las medidas para prevenir su acción. Es decir, no se vale tener algo en tu empresa que no sepas qué es, ¿verdad? O que puede ocasionar. Vigilar el tiempo máximo a que pueden estar expuestos, ¿verdad? A un cierto tipo de contaminante. Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo, ¿verdad? Desde lo más peligroso, pero también lo más sencillo o específico. Informar al patrón sobre las condiciones anormales en el trabajo y en su organismo. No tomar decisiones por los jefes. Hay que comunicarles para que ellos estén informados. Usar adecuadamente el equipo de protección personal, ¿verdad? Y no solamente adecuadamente, sino usarlo, ¿verdad? Someterse a exámenes médicos iniciales y periódicos, ¿verdad? Y como organización, promoverlos. Cuando hablamos de enfermedad del trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, estamos hablando de todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio que el trabajador se ve obligado a prestar su servicio. Es decir, dentro o fuera de la empresa, pero que esté expuesto a este tipo de estados. ¿A qué factores tenemos que considerar? La forma de entrada o vía de introducción del agente contaminante en el organismo humano, la intensidad del contacto o acción continuada por periodos prolongados, la toxicidad, virulencia o grado de intensidad según se trate de agentes químicos, biológicos, físicos, psicosociales, respectivamente. Es decir, si vamos a estar trabajando en esta área, esos son los aspectos en los que tenemos que estar bien informados y que tenemos que tener bien informado también a nuestro trabajador. ¿Verdad?
Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes químicos y biológicos, la respiratoria, la cutánea e inclusive por ingestión. Principales enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, causadas por la exposición a polvos, gases, humos o vapores, intoxicaciones agudas y crónicas, enfermedades respiratorias como la bronquitis, la dermatitis de tipo irritativo o corrosivo o lesiones de este tipo en ojos y mucosa bucal o nasal, entre otros. Para esto es muy importante la auscultación de nuestros empleados, ¿verdad? Y que estemos monitoreando y verificando esto. Aquí tenemos ejemplos de algún equipo de protección personal, ¿verdad? Guantes, cubrebocas, señalamientos, chalecos, banderolas, conos, etcétera, 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 tanto en la parte personal como en la parte grupal. Estos también son ejemplos de, dependiendo de la actividad, ¿verdad? Cómo tiene que estar protegido nuestro empleado, nuestro trabajador. ¿Sí? Cuando hablamos de equipos de protección en grupo, ¿verdad? Conos de seguridad, barreras de seguridad, señalamientos, detectores de ambientes explosivos, tarjetas de libranza, regaderas, lavaojos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del marco legal, regresando un poquito a esto que cubríamos en el video anterior, está el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, en el capítulo noveno, el artículo 101, y en la norma oficial mexicana, aquí está su caracterización. Los deberes, ¿verdad? Los debes de las empresas y el trabajador. Se debe impedir a todo trabajador la ejecución de alguna tarea si no utiliza los equipos de protección suficientes, adecuados y en buen estado. Y para esto se necesita supervisión, no es nada más el decirlo, ¿verdad? Sino también estar vigilando. Es obligación de los trabajadores el cuidado, mantenimiento, resguardo y uso correcto de los equipos de protección. Dentro de estos equipos de protección deben de ser limpiados e inspeccionados por los trabajadores antes de cada utilización y después de utilizarlos. De encontrarse en mal estado, no los deben de utilizar y gestionar su reposición. Y bien importante, no realizar la tarea para los cuales esos equipos están diseñados. ¿Sí? Cuestiones de protección de la cabeza, las partes, ¿verdad?, que son importantes dentro de un casco, ¿verdad? Aquí están bien identificadas. Y lo más importante es que ajuste perfectamente a la cabeza del trabajador. ¿Dónde y cuándo debemos utilizar cascos? Al trabajar en proximidad a líneas o equipos energizados, al ascender o descender o trabajar en lo alto de escaleras en tareas de construcción, operación o mantenimiento de líneas y redes, durante el excavado y acondicionamiento de predios, al transitar o realizar tareas por debajo de trabajadores que se encuentran laborando en un nivel superior. El casco que se utilice será el proporcionado por la empresa y adecuado para las actividades que desempeña, cumpliendo con lo indicado en las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la especificación correspondiente, ¿sí? Y bien importante que la empresa haya elegido el casco correcto. Quedó prohibido alterar sus características originales, como perforar, pintar, recordar o agregar partes metálicas o de otra índole a los cascos protectores. En algunas ocasiones se nos hace adecuado el modificar nuestro casco, ponerle una calcamonía, ¿verdad? Y deben de, por seguridad, no estar modificados, ¿sí? Protección de ojos y caras, pues lentes de seguridad es bien obligatorio en todas las áreas, exceptuando evidentemente las oficinas y los cuartos de control, ¿verdad? Antes de usar el protector de ojos o facial, revisa, como siempre, revisar que esté limpio en condiciones de uso. Las protecciones de cada uno de estos equipos es independiente, pero en algunos casos deben de utilizarse ambos, ¿sí? Cuando hablamos de protección de ojos y cara. Si los lentes o la protección facial están rayados o deteriorados, solicite a su supervisión el cambio de unos nuevos. A todo trabajador se le debería dotar de su protección ocular, lentes claros para trabajos nocturnos y oscuros para trabajos diurnos, ¿verdad? Y recordar no realizar las tareas para las cuales nos estamos protegiendo en caso de que nuestro equipo no esté en las condiciones óptimas para utilizarse.
ejemplos, ¿verdad? De este tipo para diferentes tareas. Protección de manos, ¿verdad? Guantes de carnaza cuando se manejen bajos voltajes, objetos cortantes, filosos, abrasivos o con astillas o rebabas, ¿verdad? Que nos proteja el dañarnos, el hacernos una herida. Guantes de hule se utilizan cuando se manejan sustancias químicas y hay la posibilidad de irritación, quemaduras o absorción de químicos a través de las manos. Guantes térmicos, ¿verdad? Que se utilizarán cuando exista la posibilidad de daño por el manejo de objetos calientes o muy fríos como gases criogénicos, ¿verdad? ¿Sí? Esto va, evidentemente en la industria no los vamos a ver, ¿verdad? Pero todos hemos utilizado en la cocina de nuestra casa algún guante que nos protege de la temperatura. Guantes dieléctricos, ¿verdad? Que se usan cuando existe la posibilidad de contacto eléctrico manual, revisarlos antes de usarlos, ¿verdad? Que no tengan roturas o daño visible y verificar el voltaje al que están calificados, ¿verdad? A veces simplemente los usamos porque alguien más nos lo dio, pero no verificamos que sean los adecuados para la tarea. Ejemplos, ¿verdad? También está la protección auditiva, ¿verdad? El ruido, dependiendo de su intensidad, puede ocasionar daños auditivos a corto, mediano o largo plazo. Es decir, hay veces que no es molesto, pero la constante exposición nos puede ir degradando la capacidad auditiva. Por ejemplo, los audífonos que yo utilizo para el grabar esta sesión, cuando los uso para escuchar música, ¿verdad? Es muy fácil que de pronto uno vaya subiéndole al volumen y no se dé cuenta del daño que uno se está ocasionando, ¿verdad? Se acepta en forma práctica que el nivel de ruido es excesivo cuando para conversar a una distancia aproximada de 70 centímetros se tenga que hablar muy fuerte gritando para poder ser escuchado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos a una distancia realmente corta y aún así no nos estamos comunicando. Todo trabajador deberá usar equipo de protección auditiva en las áreas señaladas como de alto ruido y su incumplimiento determinará la aplicación de sanciones administrativas. Los protectores pueden ser del tipo tapón, ¿verdad? Espuma, tapón de silicón con y sin correa u orejeras, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, cuando han realizado alguna visita a alguna empresa, que de pronto nos dan nuestro equipo, tapamos nuestros oídos, nos ponemos nuestro casco, llevamos nuestro visor y en cuestiones auditivas, pues el recorrido es básicamente como una película muda, ¿no? A pesar de que nos estén hablando, no estamos escuchando porque pues tenemos protegidos nuestros oídos contra el ruido de la fábrica. ¿Ven? Aquí hay algunos ejemplos, cómo se ven. ¿Sí? También tenemos que hablar de ropa de trabajo y calzado. Muy importante no modificarla, ¿verdad? Debe ser de algodón al 100%. Para los trabajos en equipos eléctricos o movimientos es obligatorio usar camisa fajada, ¿verdad? Para evitar por ahí algún jalón, ¿verdad? Y que nos quedemos enganchados con alguna maquinaria. Eh, y abotonada también, tanto en mangas como en pecho. ¿Sí? También el calzado sumamente importante cuando haya riesgo laboral. El calzado de seguridad tiene el propósito de minimizar los riesgos de accidentes por causa de resbalones, descargas eléctricas y luxaciones, por lo que es obligatorio su uso. ¿Sí? Se debe utilizar calzado de seguridad del tipo industrial, dieléctrico, con suela antiderrapante, impermeables y sin partes descubiertas, avalados por la norma oficial mexicana. Ahí tenemos algunos ejemplos. Hablando de ya protecciones de brazos y antebrazos, dependiendo de los procesos, ¿verdad? Y vamos a utilizarlos en donde el trabajador está expuesto a sufrir lesiones en brazos y antebrazos, deberá de utilizar un equipo de protección adecuado. Para la protección de estas partes del cuerpo son de uso común los siguientes equipos: mangas de cuero y de carnaza, ¿verdad? A veces un poquito más extensas, ¿verdad? Que protejan más allá del guante, evidentemente. Eh, Principalmente, por ejemplo, cuando estamos hablando de tareas de construcción, talleres, calderas, ¿verdad? En donde se realicen trabajos de corte y soldadura de metales, esmerilado de partes metálicas, limpieza de quemadores. Mangas de asbesto se usan básicamente para los mismos trabajos mencionados. Mangas de hule ofrecen protección eléctrica, se utilizan para operar y mantener líneas y equipos energizados. Muslos y piernas.
Estamos hablando de polainas, carnazas de asbesto, se utilizan en aquellas áreas donde los trabajadores están expuestos a riesgo, ¿verdad?, de sufrir quemaduras por partículas volantes incandescentes o por el contacto con materiales a altas temperaturas. Básicamente se utilizan para el trabajo de corte, soldadura, herrería, esmerilado y pulido de metales. Muy importante que tengamos bien analizados los procesos para elegir correctamente el equipo de protección. Cinturones y bandolas, ¿verdad? Estos equipos tienen una gran importancia ya que de ellos dependemos cuando trabajamos en las alturas, es decir, se deben de inspeccionar diariamente antes y después de su uso, básicamente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que están trabajando a cierta altura y están agarrados sobre el poste, ¿verdad? Para evitar una caída, ¿verdad? Que puede ser, pues, fatal. También el uso de señalamientos, barreras y conos de seguridad, ¿sí? Se deben de colocar en todas aquellas áreas donde sea necesario indicarle o informarle o advertirle al trabajador a los riesgos o peligros a los que está expuesto su persona en un centro de trabajo. Es muy común que se utilice el cono cuando hay una actividad diferente a la que se hace tradicionalmente y queremos señalar que esa área no está abierta o habilitada. Cuando hablamos de verificadores de potencial y detectores de gases, refiriéndose específicamente a los de potencial, los utilizamos para asegurarnos que en el equipo o línea en la cual se va a trabajar se encuentre desenergizado. Se usan principalmente en maniobras de mantenimiento y reparación de líneas desenergizadas en el área de distribución y subestaciones. No queremos un choque eléctrico. Los detectores de gases se usan para detectar en sitio la presencia de sustancias químicas en la atmósfera. Se usan con tubos detectores y sirven para examinar la presencia de un determinado gas o vapor en el ambiente. Es decir, no queremos llegar a respirarlo, por lo tanto, ¿verdad? Utilizamos equipo que nos ayude a no estar expuestas a estas sustancias. También tener regaderas y fuentes lavavajos de emergencia, es decir, todo el equipo anterior era para prevenir y este es cuando ya no se pudo prevenir y tenemos ahí un pequeño accidente, ¿verdad? Las utilizamos para limpiar o diluir una sustancia química que haya tenido contacto con el cuerpo u ojos del trabajador, por ejemplo, como pueden ser los ácidos de batería. Y bien, como último tema, ya después de que hemos visto todas las cuestiones de seguridad e higiene, es muy importante hablar sobre las comisiones mixtas de higiene y seguridad. Y como lo dice la Filmina, el artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo establece que en cada empresa o establecimiento deberá organizarse una comisión mixta de seguridad e higiene, la cual deberá integrarse con un igual número de representantes de obreros y empleadores y funcionar permanentemente con el fin de prevenir enfermedades y accidentes de trabajo. Es decir, esa es la función de esta comisión mixta que está conformada por todos los niveles de la organización. Estos organismos se instituyen para investigar las causas de los accidentes y enfermedades en las áreas laborales, fomentar su prevención, así como orientar, apoyar y concientizar al trabajador en lo relativo a seguridad e higiene. ¿Sí? Son de análisis, son de comunicación, son funciones de prevención. Este es un ejemplo de cómo pueden estar organizadas, ¿verdad? Un coordinador, que es el representante del patrón, del jefe, ¿verdad? Un secretario, que es el representante de los trabajadores, y diferentes vocales. Aquí en el ejemplo vienen 4, pueden ser más. Las comisiones mixtas deberán de integrarse de la siguiente forma. De 1 a 20 trabajadores tiene que existir un representante sindical donde aplique. Un representante por parte de la dependencia, de 21 a 100 trabajadores, 2 representantes sindicales y 2 representantes por parte de la dependencia, más de 100 trabajadores, de 3 a 5 representantes sindicales y de 3 a 5 representantes por parte de la dependencia. ¿Cada cuánto tenemos que observar? Vamos a llevar a cabo por lo menos una vez al mes, debiendo abarcar todas las instalaciones del centro de trabajo, no dejar ninguna sin analizar, a petición de los trabajadores o de las autoridades cuando detectan alguna condición insegura en su área de trabajo. Es decir, tenemos que tener una frecuencia definida, pero también actuar cuando se nos señale. Dentro del recorrido,
tenemos que revisar de acuerdo con las necesidades que determinen las comisiones mixtas, aseo, orden, distribución de las instalaciones, maquinaria, el equipo y de los trabajadores en el centro de trabajo. Métodos de trabajo en relación con las operaciones que realizan nuestros trabajadores. No solamente con lo que se cuenta, con que las actividades se estén llevando a cabo de una manera fluida y ordenada y en la manera correcta, sino también los métodos. También poner atención en los espacios, pasillos y servicios sanitarios, protecciones en los mecanismos de transmisión, protecciones en el punto de operación, estado de mantenimiento preventivo y correctivo, estado y uso de herramientas manuales. Escaleras, andamios y otros también se tienen que observar, carros de mano, carretillas, montacargas, autopropulsados y vehículos de motor de combustión externa, pisos y plataformas, grúas cabestrantes y en general aparatos para izar, alumbrado, ventilación y áreas con temperaturas extremas y artificiales. Equipo, instalaciones eléctricas, extensiones, conexiones y otros, ascensores, equipo de protección personal por área de trabajo, agentes dañinos, ruidos, vibraciones, polvos, gases y otros. Así también peligros de explosión por gases, polvos y otros. ¿Qué más? Manejo de sustancias químicas, métodos que se siguen para aceitar, cadenas, cables, cuerdas, aparejos, accesos a equipos elevados, salidas normales y de emergencia, patios, paredes, techos, pisos, sistemas de prevención de incendios, pues tremendamente importante. Y finalmente, de lo que hablamos, riesgos mecánicos, ¿verdad? Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos o de máquinas y herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos o fluidos. Es decir, cuando revisamos las formas de trabajar, estos son los tipos de riesgos que tenemos que vigilar. También los eléctricos, ¿verdad? Los químicos, los vapores, líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces que queremos que los derrames de aceite no son peligrosos, porque pues el aceite dices, no, pues nada más es algo que ensucia, ¿verdad? Pero sus riesgos son tremendos. Toxicología, ¿verdad? Ya hablamos mucho de esto, por eso no estoy tomando tanto tiempo en la explicación, ¿sí? Importante el rombo de seguridad, ¿no? Donde tenemos el nivel de riesgo, la inflamabilidad, la reactividad y el riesgo específico. Y pues básicamente esto es lo que quería comentar con ustedes y compartir con ustedes en este segundo video de seguridad e higiene. Lo importante, como bien dijimos, no es solamente el entender los conceptos, sino saberlos aplicar. ¿Okay? Entonces, espero que este video haya sido de utilidad en tener la información. Y está en video para que lo puedan repetir N veces, no quedarse con apuntes, ¿verdad? Y con lo que pudo haber dicho un profesor en una sesión, ¿verdad? En la que pues normalmente tenemos un tiempo pues vamos como este mismo video, pues un poquito más rápido de lo normal, pero en este video ustedes pueden poner pausa, tomar nota, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muy bien, pues muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.